Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Como dice Ameloblastos, ya estamos en otoño. Acabó el verano, o eso dice. Hola, Shinra, ¿qué pasa, guapo? ¿Qué tal? Y también aquí Ameloblastos y Loki Mara, aquí la guapa Loki también por aquí, Dalbert. Hola, Lola Salle, ¿cómo estáis? Bueno, vamos empezando. Hoy, como sabéis, es domingo, domingo de novedades. Y noticias, cositas que han habido, preorders y tal. Y luego unos cuantas cositas que nos han llegado esta semanita. Y haremos un poquito de unboxing. De cosas chusas. Además, unas cosas muy guapas que también le tocaron a Eva en un sorteo. Ya lo veréis, un sorteo de Init. Tengo por aquí, luego lo enseñamos cuando hagamos noticias. Cositas guays. Hombre, Ruaver no se lo suscribe de nuevo. Muchas gracias, guapo. Gracias, guapetón. Voy a hacer aquí la promo a Loki y luego se la hacemos a Ruaver también. Buena gente. Aquí tenéis el canacito de Loki. Y luego tenéis también el canacito de Enruaver. Loki está por las tardes normalmente. Y Enruaver también está por las noches. Navegación, charletas guapas. Y os dejo los dos canales. Bueno, pues vamos a ver lo que ha demandado esta semanita, que ha estado bastante bien. La semana pasada fue un poquito más floja. También es normal, porque la anterior, que fue en agosto, fue bastante fuerte. Pero esta semanita no ha estado nada mal. Ha habido cositas chulas y cositas muy interesantes a ver. Venga, vamos allá. Y Meridian ha empezado fuerte. Ya me comentáis si el audio está demasiado fuerte o no. Meridian ha empezado fuerte y nos trae una Visual Novel Pixel Needy Streamer Overload, una visual que salió en Japón hace un añito y medio, dos, y que es muy, 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 muy loca. No llega a las, quiero decir, al canon bestia de Doki Doki, pero también tiene un perfil muy fuerte. Bueno, aquí nos encargamos, somos el manager de una streamer. La tenemos que llevar por un buen camino y aquí hay drogas. Hay posibilidad de que se nos muera, por ejemplo. Es decir, que es bastante fuerte, muy interesante y creo, si no me equivoco, que lleva español. Va a llevar español. Así que ya sabéis, lo va a traer en este caso Meridian. Es una licencia que compró Serenity Forge, los americanos. Iba a salir incluso una Collector en Estados Unidos. Y Meridian nos lo trae por aquí. Además tenemos ya fecha, 29 de noviembre. Creo que tenemos ya ficha en muchos sitios. Dice Robert que le gustó mucho la entrevista de Triples. Bueno, ya es la segunda, que nos la hizo hace casi un año. Vaya a mí de manera conjunta. Y ya ahora pues no la ha hecho. A Eva se la hizo hace un par de semanas. Y a mí me la hizo después. Pero bueno. Y además se queda uno corto, porque te quedarías hablando. Y más a mí que me dan al pico. Dice, no sé por qué le han cambiado el nombre para confundir a la gente. Sí, le han cambiado un poquito el nombre. Supongo para los que ya la compraron la japonesa. Engañarnos, Shinra. Hola, Naranjita, hola, guapa. Aquí tenemos también a la buena Naranjita. Buena compi, aquí os dejo su canal. Que además no solo juega terror, también juega otras cositas, aunque el terror es un género muy, muy top en su canal. Hola, Flores, hola, guapo. ¿Qué pasa, guapetón? ¿Eh? También tenemos aquí a Dorono, bueno, y Dorono y a Lishini, que han estado esta tarde pegándole ahí al Grounded. El Grounded, ¿qué tal el Grounded? Yo he estado un ratito ahí y luego os he dejado de fondo. Y yo tengo que reconocer que el Grounded no lo compramos, porque alguien preguntaba si había edición física. Y sí hay edición física que se editó en Limited Run para Play 5, Switch y Xbox, aunque creo que aún no han enviado los preorders. Pero bueno, tenéis, supongo que llegarán a otras tiendas como digo, en Plus y tal, si os interesa. Hola Maite, hola guapa. Y Maite se suscribe también con nosotros. Ya 10 mesazos, ¿eh? Aquí sigo con la cartera vacía. Bueno, vamos a intentar que siga vacía, ¿eh? Siga vacía. Eh, bueno, vamos a seguir. La verdad es que Meridian está muy a saco. Yo no sé cómo se lo hacen, pero cada semanita nos anuncian 4 o 5 cosas.
que van a distribuir, o distribuyen ellos o es de ellos. Este creo que es de ellos, este Smells Like a Mushroom. Este juego va a llegar, me parece que de momento de manera exclusiva en físico a PlayStation 5. Bueno, no me acaba de hacer. Vosotros decidiréis. Quizás Shinra es de los que tendrá que ir a por él, aunque sea con bajadita de precio. Este Smells Like a Mushroom, jueguecito que va a traer Meridian a España. Un poco pocho. Te has quedado corto ahí, Shinra. Te has quedado cortito. Pocho, yo no diría la palabra pocho, yo diría chungo. En fin, me recuerda a juegos del estilo, pero de hace muchos años, de Wii, PlayStation 2. No sé, no me acaba de hacer, no le veo todavía. Que bueno, luego ya sabéis que esto a nivel jugable, luego te pones con él y resulta que lo disfrutas un montón. Que tampoco vamos a machacarlo sin antes probarlo. Pero de entrada no me iría, no lo compraría de entrada. Sí, tienes toda la razón, se parece mucho al Yasai Ninja. Aquellos juegos de PlayStation 4 de inicios. Vaya, parecido muy bueno, ¿eh? Una salchicha. Pues en teoría es un champiñón. Naranjita. No sé dónde está el champiñón, pero en teoría es un champiñón. Pues eso parece. Bueno, vamos con el anuncio de la semana. Me parece brutal. La mal de que los parió a este equipo. El equipo de Zenobia. Que nos han anunciado el Neon Inferno. De momento no hay edición física, aunque creo que saldrá al futuro. El Neon Inferno es un juego, como veis, es un pixel, run and gun, espectacular. Y así, a bote pronto, no sabíamos nada. Y el equipo de Zenobia, que ahora sabéis, a ver si sabéis de qué equipo es. Supongo que la gran mayoría lo sabe. Va y nos saca este run and gun pixel espectacular. Además saben hacer las cosas muy bien. Su primer lanzamiento, que ya sacó Limited Run en físico, hace cosa de un añito y medio, que ya lo tenemos en casa hace un par de meses, que es el Blade Assault. Ahora lo pondremos para que veáis cuál es el juego primero que llegó. Y por lo que veo, o lo que vemos, esto no ha dejado indiferente a nadie. La verdad es que el anuncio fue hace 4 o 5 días. Directamente en su página web, bueno, en su versión fue de Twitter. Luego colocaron el vídeo, el tráiler en su YouTube. Y ahora, mira, aquí tenemos nuevo juego. Hola Dani, hola guapo. Y Poropo también por aquí. Yo os dejo también el canacito de Dani Hu. Que además han estado por ahí con los maños, ¿eh? Neon Inferno. Y este equipo de Zenobia son los artistas, creadores de este primer juego que hicieron. Este Steel Assault. He dicho Blade Assault, me he confundido. Es el Steel Assault. Steel Assault, además esto es una auténtica chulada. Y este lo sacó Limited Run y seguramente si no lo saca Limited Run también saldrá el físico tu segundo juego. Calidad le sobra. Una chulada. Hola Naveche. Dice Amelo Blasto que este Neon Inferno es para jugarlo en arcade stick. Bueno, hacen juegos muy arcade Amelo Blastos esta gente. Ya lo era este Steel Assault. Como podéis ver, pixel espectacular. Muy buenos, además muy bien medidos. Muy buen port en Switch. Y la verdad es que muy chulo. Si a alguien le interesa, esto lo editó Limited Run. Igual tiendas como Impact que trae alguna cosita, Bazar, quizá Waka por la propia Video Game Plus, os podéis encontrar alguna copia de este Steel Assault, en la que también participó Tribute. Bueno, esto es una auténtica gozada. Se ha filtrado. Sedes puso también un enlace en el grupo nuestro que tenemos ahí privadito de Telegram, que Amazon Francia lo había listado, pero también lo ha listado Impact Game. Eso quiere decir que
que lo más probable que la gente de Meridian, que ahora se ha hecho con los derechos de Retard Games, va a traer este juego Retard a España, aunque aún no se ha anunciado la versión de Retard. El Berserk Boy, juegazo. Este le teníamos muchísimas ganas. De hecho, me parece que lo habíamos hablado en algún especial de los Run and Gun Pixels que nos gustaría que llegaran a Switch. Y este va a llegar a Switch y PlayStation 5 de manera física. De hecho, también sabemos, tenemos una filtrada, que hay una edición Collector con caja de Super Nintendo que llevará Steelbook. Y esta vez sí será Steelbook. Oficial Steelbook para Switch. Esto será seguramente exclusivo Retard. Luego que la semana que viene será cuando anuncien el juego. Este Berserk Boy. Y la verdad es que está muy guapo. Aquí aún falta el anuncio de Meridian. Pero bueno, Meridian ya habrá pasado las fichas a los comercios. Impact ya lo tenéis en reserva. También Amazon Francia. Etc, etc. Hola, hermanos de Midgar. Hermanos de Midgar, que también tiene canal. Y como aquí hacemos broma a todo el mundo, a buena gente, aquí os dejo su canalcito para que le hagáis también un super flow. Y hermanos de Midgar, yo os dejo su canal. Dice Shinra, no sé a qué esperan anunciarlo si ya lleva como una semana en Amazon. Sí, una semana en Amazon por lo menos. Y la edición Steelbook Shinra muy chula, ¿eh? La edición que van a sacar de este juego de Steelbook muy guapa. Y bueno, el juego de la semana que viene de Super Rare es un juego, en este caso, que Eva ya ha hablado varias veces de él, un point and click. Que en Steam lo ponen, pero muy bueno. Este Tag Detective te pone aquí aventura gráfica del Patete, que es la nueva release numerada de Super Rare. 4.000 copias van a editar del juego el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde. Quien lo quiera, ya sabéis, tenéis hora con Super Rare. ¿Cómo estamos? Bueno, mejorcillos. Pero bueno, sí que es necesario, hermanos de Midgar. Aquí somos una comunidad muy buena y nos ayudamos todos. Y eres uno más y estás aquí incluido, ¿eh? Guapo. Hola, Macarra, como el bueno de Mac. ¿Qué pasa, guapo? Tienes el canacito de Macarra, que yo no sé cómo el tío sobrevive a no dormir porque no hace más que jugar y subir vídeos. En su canal aquí tenéis de YouTube. Bueno, ahora viene el zasca de la semana. Yo creo que es el más bestia. El Atelier Yumiya, la alquimista de los recuerdos y la tierra imaginada. Es decir, que es el primer atelier que va a llegar en español, subtitulado. Que además sabéis que le dieron bastante prioridad, le dieron bastante tiempo en el último Nintendo Direct. Bueno, todo el mundo pensando, digo, va a llegar a físico sin problemas. Bueno, pues resulta que no va a llegar físico a Europa. La Atelier Yumiya para Switch. Ha sido un zasca en toda la boca, ¿no? Es un zasca, pero de los locos. En plan bestia, no, lo siguiente. Y lo curioso es que sí llega a PlayStation 4, Xbox y PlayStation 5 a Europa. En Estados Unidos sí que va a llegar a Switch. Lo digo porque los que lo queráis tener, tendremos que acudir a la versión USA, los que lo queramos en Switch. Pero no sale en Play 4 en Estados Unidos, solo en Play 5, Xbox y Switch. Es decir, hay una serie extrañísima, están empezando a hacer unas cosas rarísimas de distribuciones que no lo entienden ni ellos. Vamos a repetir. PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox llegará a Europa. Switch, Play 5 y Xbox, Estados Unidos. Y el caso es que llega a las dos llegas Xbox. ¿Y cuántas copias venderán de Xbox en físico? No lo entiendo, ¿eh? Y como decís por aquí, hermanos, tiene una pinta increíble. De hecho, vamos a repetir el tráiler. Me recuerda mucho, estéticamente, a los Crystars y otros juegos de Furio. Ya sabéis, esos juegos más oscuros, distribuidos por NES. Se ve un poquito un corte más adulto, gráficamente ha pegado un subidón. El hecho de que venga subtitulado, la verdad es que tiene una pinta muy muy buena. Y esto de que no venga en físico a Europa, no lo entiendo. Yo no lo entiendo, no sé si vosotros.
¿Que dirá regular Shinra en Switch? Pues puede ser que vaya regular. Pero vamos, el caso es ese, que no lo sabremos si no compramos la versión USA o lo jugáis en digital. Hola, retrotraficante. Sale más barato comprarlo en Video Game Plus que en Game, sí, eso es verdad. Así como dice Shinra, si lo queréis tendréis que acudir al mercado americano. La versión sencilla. Una auténtica... No sé, no le vemos el sentido, la verdad. Bueno, sí es verdad que a los americanos el Baten Kaitos no les salió, ¿no? En Switch. Bueno, ya tenemos el gameplay del Arsène Lupin, One Satiev, el nuevo juego de Microids que traerá Meridian, y no sabíamos nada de él, a nivel jugable, y parece que mantiene la esencia, por ejemplo, de los Poirot, de Agatha Christie, de la misma Microids, esas aventuras gráficas, así que este juego quizá lo quimara, ¿estás por ahí? Es un juego a tener en cuenta. A los que os gusten las aventuras gráficas del estilo de Agatha Christie, en este caso encarnaremos a Lupin, o no sé si encargaremos a Lupin o habrá que buscarle. Yo creo que tendremos que enganchar a Lupin en este caso. Al menos ya sabemos que el juego parece que no va a estar mal, porque teníamos bastantes dudas porque no teníamos gameplay. Y aquí lo tenéis, gameplay del Arsène Lupin. Para Switch, Play 4, Play 5, etc, etc. Dice Loki la tiene fichado desde el anuncio. Nosotros lo tenemos reservado, Loki, también, Bueno, y ahora con el Horizon Zero Dawn, la filtración de que se viene remake, remaster, no sé lo que va a llegar a Play 5 Pro, o no sé dónde. No sé si esto será verdad, pero parece que sí que lo es. Aún no se ha hecho oficial. Pero esto parece que Play lo va a hacer. A ver, yo no voy a decir que sea innecesario. Yo creo que nada, todo tiene cabida y todo tiene su público y para gente que no lo compró en PlayStation 4. Pero a mí me demuestra claramente que los desarrollos son carísimos y ahora mismo Sony necesita desarrollos y no los tiene. Y no entiendo sacar este juego que salió hace 8, 9 años, 10 años. Hubiera entendido, por ejemplo, no sé, el Uncharted, el primer Uncharted de PlayStation 3, por ejemplo. Juegos un poquito ya con un poquito más de solera, lo hubiera entendido, pero este que no hace tanto que llegue, me parece extraño, como mínimo. 2017, bueno, pues mira, son 7 años. 7 años, un remake, remaster, no sé cómo lo harán. Creo que no lo acabo de ver. Cuando pues, precisamente lo puedes seguir jugando en PlayStation 4 con el upgrade a PlayStation 5. A no ser que al final diga Sony, a ver si es verdad, va a ser gratuito ese upgrade. Que a ver, igual nos estamos equivocando y resulta que va a ser un upgrade gratuito. ¿Qué pensáis? ¿Será gratuito o será de pago? Dice Maite que se apunta a Lupin y dice Naranjita que es innecesario. Yo creo que sí. A ver, innecesario no lo es. No lo es innecesario. El problema yo veo aquí que no está saliendo la de títulos que necesita la PlayStation 5 y en este caso ya la sucesora, el upgrade de la misma, que será la Pro. Todo puede ser, todo tiene una cabida, pero claro, si vemos que no hay lanzamientos, el único que ha salido es el juego de plataformas que algunos le ponen copia de Mario, este último que ha salido, del Robotete, que es lo único casi entre comillas exclusivo de Sony de los últimos meses, pues es preocupante. Dice Retraficante que dice, pronto habrá un remaster del Astrobot. Bueno, a ver, ya me espero cualquier cosa. Dice Shinra que ni de coña gratis. Amelo, 15 euros, que sea de 15 euros, pudiera ser. Como pasó con alguno anterior, pudiera ser. El problema es que yo supongo que si hacen edición digital o física, no sé si ya física, porque claro, Sony también está tomando el camino de la tangente del digital.
También te la cobrarán completo, ¿no? Agita, pagar. Dice Shinra, si no se pillaban todos los hits casi regalados. Sí. Verdad, nosotros vamos a hacer eso, ¿eh? Maite, nosotros vamos a comprar el Horizon de Lego para Switch. De hecho, a nosotros nos interesa más el Lego. El de Horizon. Tiene mucha mejor pinta. Bueno, este es un juego que acaba de salir esta semanita. La nueva serie que ya creo que es el quinto ya de la serie de Retard Games, los Rack Indies, Retard Games Indies. Este point and click, que tiene buena pinta. Estos juegos que hacen de 19,99 euros, de tirada rápida, es decir, que ya los tienen fabricados, que muchos ya se agotan, porque al ser solo 1000 unidades para PlayStation 5. Y que sé que algunos de vosotros que estábamos en Telegram lo habéis comprado, ¿no? Ya te lo han enviado, Shinra. A ver, no lo veo mal el juego, ¿eh? Nosotros porque no tenemos Play 5, pero el juego interesante parece. Técnica point and click, algo de terrorcito. Y ese precio está muy bien. No, la portada no es muy buena, ¿no? La portada no del juego no es muy buena, pero a nivel, lo que he visto yo jugablemente no me disgusta nada. Tampoco hay tantos juegos de terror point and click. Bueno, el Stray. ¿Sabéis que el Stray sale en Switch? Que parecía que solamente estaba la edición japonesa, con inglés, tanto la sencilla como la Collector, que muchos hemos reservado la Collector por el gatete que viene, de Amazon Japón, por ejemplo. Bueno, pues acaba de esta semanita, salió un tráiler en Estados Unidos con la fecha de lanzamiento de la edición física para Estados Unidos. Es decir, que si queréis la versión occidental, aún se desconoce si llegará a Europa. No lo descarto, no descarto la salida en Europa, pero ya se puede preordenar el juego sencillo para Switch en Estados Unidos. La fecha de salida en Estados Unidos creo que era noviembre. Sí, 19 de noviembre sale el juego en Estados Unidos, la edición física. Pero solamente la edición sencilla. La Collector parece que será exclusiva japonesa, de momento. Bueno, y este es el Pop Slinger, que mucha gente le lleva equívoco, incluido yo. En un primer momento pensábamos que era el Pop, ese juego de la caqueta de Limited Rare, que es hiper caro, hasta los 12-13 mil euros ha llegado a ver en eBay. No, este es el juego que ya anunció hace un tiempecito Video Games New York, que además lo saca en 4 o 5 ediciones, una sencilla, una intermedia, una Elite, una Collector y una Super Collector. Hacen la mejor edición para un juego bastante chusta, bajo mi punto de vista. De hecho, lo pusieron en pre-order en Video Game Plus y se han agotado. Yo creo que la gente se ha equivocado pensando que era el Pop Slinger, el caro de PlayStation 4. Y no es coña, ¿eh? Porque no soy el único que nos hemos equivocado en alguna ocasión pensando que era el mismo juego. Dice Shinra, Videogame yo no se rebajaría a sacar el pop. Bueno, y aquí vemos, os he puesto el pop, el que es caro, el de la caca. Que veis una portadita de la caca de Play 4 de Limited Rare. Este es el juego, para que veáis la diferencia. Y aquí nos dedicamos desde una azotea a tirar mierdas. ¿Ves? Tiramos caquetas a la gente. Este es el juego hiper caro, el juego más caro de PlayStation 4. Y uno de los juegos más caros de la historia. En fin, nada. Quizá está mejor el otro, ¿eh? Mejor está el otro. Pero este es el juego que se ha llegado a pagar muchísimo dinero por él y que, bueno, y que está a la venta por mucho dinero. Dice Macarra, dice, y lo que no entiendo es despreciar el Concord, le metes un modo historia y dejas el online y a correr. Yo lo que no entiendo, cómo han tirado la toalla tan rápido lo de Sony. Yo hubiera dejado, por ejemplo, el juego, o hubiera incluso, si hace falta, regalar el juego y lo pones de manera gratuita en su Plus y luego le metes un modo historia y tienes a la gente enganchada en el Plus con ese juego. Pero defenestrarlo de esa manera no tiene sentido.
O sea, lo que yo hubiera reorientado el juego, ya que pasa a perder, no lo vendes, lo regalas, lo metes en el Plus, con online, le metes al final un modo historia y haces que tengas un juego más, un atractivo más en tu servicio. Antes de coger y totalmente machacarlo, cortarlo y se acabó. Dinero a la basura, proyecto a tomar por culo. Dice Dani que pensábamos que era un juego de mierda, pero no, sí, el de mierda es este otro. Hola Luisa. Está bajando el juego de mierda, el Pop Link, a 2.000 euros. Bueno, 2.000 eurillos ya empieza a ser aceptable. 2.000 euros es una burrada, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a ver este. Esto se ha anunciado esta semana. La primicia, una primicia mundial. Un estudio español. Un estudio español. Está trabajando en el... No remake, sino continuación o reimaginación del Army Moves de Dynamic. Sí, aquel juego que salió en microordenadores, Amstrad, Spectrum, Amiga y otros tantos, MSX. El Army Moves para muchos. El Army Moves Overdrive, que va a estar presente en la Indie Dev, y aquí nos han mostrado un tráiler. Yo me he quedado totalmente... Yo no sabía ni que esto estaba en desarrollo. Y, a ver, tiene poco que ver con el antiguo, aunque no tiene mala pinta, la verdad. Me ha alegrado mucho de que se estén recuperando estos proyectos del software español de antaño. Y tiene buena pinta, ¿por qué no? Además, el estudio es Danwich Studio, un estudio que desconocía mucho de él. Danwich Studio, un estudio español. Y lo van a presentar en la IDEP. Así que Eva y yo nos encargaremos ahí a ver al stand, a ver que nos muestren un poquito de él. Hola, ¿qué guapa? Bueno, Meridian de nuevo. Meridian, el Evil Nan. Un juego que además de los polacos de Fair que es el publisher digital, y han hecho, parece que llevan varios acuerdos y nos lo traen a PlayStation 5 y a Switch. Naranjita estará contenta. El juego de la monja loca, de la monja poseída, y el curioso Play 5 y también Switch. Además de distribución propia, es de Meridian, ellos se encargan son los encargados de distribuirlo a toda Europa y Estados Unidos. Y Dani, es una notición lo del Navi Moves, una auténtica chulada. Sí, Maite, bueno, nos genera mucha nostalgia, ¿eh? A ver qué tal el juego, cómo sale al final el Army, Navi. Y a ver si nos traen más cositas del software español de hace años. Y aquí el Evil Nan, ¿eh? Esto además, no sé si había fecha. De momento no tenemos fecha. En principio saldrá este año. A ver qué fecha dan. Pixelacos, Maite, bueno, y en MSX. Yo lo jugué en Commodore Amiga. Lo que pasa que era muy lento, era lentito, claro. Pero bueno, eran cosas que tenía la época, ¿no? Y se da guapa la edición, sí. No, además viene, esta es la edición que Meridian, como podéis ver, en este caso se encarga de la distribución total, no es intermediario. Y normalmente son ellos, te meten la fundita de cartón, tanto la edición de Switch como la de Play 5, perdón. Te meten también una especie de artbook, mini artbook será chiquitito. Y también la banda sonora digital. Bueno, la verdad es que está bastante guay el tema de la edición. Bueno, y el Pico Park. Los Pico Park se han anunciado que van a salir físicos, tanto el primero y el segundo. Estos minijuegos loquísimos que hay muchos streamers que los han jugado. En Japón con inglés. En Switch. Los Pico Park. Bueno, ya es que sale todo, ¿eh? Estos minijuegos como podéis ver, bastante cookies. Van a salir
físico en los dos primeros, el 1 y el 2. Creo que ya incluso hay ficha en Amazon Japón, llevará inglés. Así que bueno, otro más. No tiene texto, ¿no, Shinra? Pero bueno, creo que lleva inglés. Aunque claro, traducirlo no les ha costado mucho. Y parece que igual llevará español también, ¿eh? No solamente inglés, igual lleva hasta español. Falta confirmarlo, ¿eh? Pero bueno, tenedlo en cuenta. Esto es pico 1 y pico 2. Este es el primero. Luego el segundo, que también vendrá en el cartuchito. Pico 1 y pico 2. La verdad es que están saliendo un montón de bizarradas que nos acordaremos de aquí unos años todo lo que sale, ¿eh? En físico. Y como podéis ver, juegos que además están muy guapos. Puedes jugar en cooperativo para jugar con gente, para pasarlo bien en compañía. Y bueno, el juego de la semana de Retro War, el Iron Meat, que se puso a la venta este jueves, se adelantó 4 días la gente de Strictly. Y bueno, ya los envían. Si alguien se pregunta si se van a enviar o no, hicimos el pre-order este jueves y el mismo viernes, al día siguiente, no pasaron ni 12 horas, ya tenía el número de seguimiento, y no solamente el número de seguimiento, sino que se ha puesto en camino. Es decir, que este Run and Gun, que tiene tan buena pinta Pixel, también para PlayStation 5 y Switch, que está vendiendo Street Limited de manera exclusiva. Si bien han dado pequeña parte del material a Video Game Plus para venderlo allí, o si os quedáis sin él, aún queda algo de remanente de Video Game Plus, lo tenéis ahí en físico. Y parece que no se venderá por otro sitio. Pero cuando lo he mirado esta tarde, estaba ya al 20 y pico %, ¿eh? Avisado estáis la versión de Switch. Parece que ayer me llegó un mail, Shinra, que ya están en la fase final del Darius Burst, con las ediciones sencillas y acabando las colectas. O sea, que parece que van bien, van mejor. Que van a ser el próximo que se hagan ya a la venta. Bueno, en venta, a enviar. El Darius Burst, el core. En principio parece que la cosa va funcionando. Y este Iron Meat tiene muy buena pinta. Muy buena pinta, la verdad. Muy guapo. De hecho, no sé cuántas copias quedarán. Vamos a mirarlo. Aquí estamos. A ver. Porque han empezado la gente en Twitter a ver que estaban enviando. La gente empezando a decir que estaban enviando. Entonces la gente primero se han esperado a comprar. Y cuando han visto que están enviando las copias, la gente empezó a comprar. Así que yo os lo abierto por si alguien lo quiere. Aquí tenéis la versión. Están vendiendo la Platinum, la versión de Play 5, la de Switch. El Iron Meat queda al 25%, que todavía algo de stock, todavía 25%. Y la de Play 5 hay un poquito más, el 58%. Pero vamos, si lo queréis, ir estando al tanto. Sí, están vendiendo un poquito de unidades a través de Amazon, ¿eh? Shinra, ya me he dado cuenta que están vendiendo unidades a través de Amazon. Bueno, vámonos a la gente del Limited Run, y se han acordado de un juego que editaron hace 5 años. Hay gente que dice que no, que sí, que es un Metroidvania. Yo diría que sí, pero bueno, ya es más bien una valoración más bien subjetiva. De este Rain Wall, juego difícil, que es poco, es muy difícil este juego. Pixel muy chulo, muy guapo este pixel. La verdad es que es muy original. Esta mofeta babosa, no sé más bien qué es, pero es algo así raro. De Rain Wall, que editó Limited Run hace 5 años, 6 años en PS4, que teníamos en digital en Switch y que ahora vuelve a sacar, ya ha abierto el pre-order para Switch y PlayStation 5 en físico.
Muy chulo, pero muy difícil. Avisaos estáis. Este Rainbow. Maite dice que demasiados Metroidvania. Dice Dalver si hay algún descuento. Dalver, los descuentos que hacen es cuando ellos dan algún código. Pero son puntuales. No sé si hay algún activo, ¿eh? Hola, GR. Según los desarrolladores es un gato babosa. Por eso estoy ahí, que es un babosa gato o algo así. Mofeta gato, mofeta babosa o algo raro. El efecto lluvia es muy guapo. Y bueno, los que os quedasteis en el Azure Striker Gumball 3 de Switch, tenéis la oportunidad de comprar la versión de Play 4 y Play 5. No había salido en plataformas de PlayStation y Limited Run lo sacan ahora. Tenéis abierto el pre-order. Este juego de Inti Creators, la tercera parte de los Striker. Estos juegos Run and Gun que ven mucho de los Mega Man, ZX, pues llegan a Play 4 y Play 5. Lo tienen ahora en pre-order. Play 4 le cuesta morir, ¿eh? Está ahí luchando, está sobreviviendo, o sea, está agarrado a un montón de hinchables en el mar, pero ahí aguanta, ¿eh? Bueno, Starship Troopers Extermination. Os pongo el tráiler porque para los amantes de los Starship Troopers, creo que por aquí estaba Danny Who, también amante del lore. La gente de Limited Run se le ha ocurrido la brillante idea de sacar una Collector para Play 5 espectacular. Menos mal que no es ni de Play 4 ni de Switch, sino estaría muy tentado, pero mucho. La edición se ve de coña, una edición muy guapa. Y se quedan juegos en las cestas para PS4. Aún quedan juegos, sí, Maite. Pero no quedan tantos como antes, Maite. Antes me acuerdo que en el game tenían el triple de Play 4. Y se están viendo ya juegos, se empiezan a complicar, algunos juegos, encontrarlos. Aunque no son caros, De momento hay una franja de juegos de Play 4 a un precio muy bueno. Y están aprovechando el tirón de Helldivers. Bueno, y la propia franquicia del Starship Troopers, que lo jugamos aquí en directo. Jugamos a la beta, esta beta abierta, que nos dieron aquí, en el multijugador. Un poco lioso, ¿os acordáis que era un poco lioso? A ver, estaba guapo, era muy lioso. Y hasta que no metan un modo campaña, que parece ser que lo meterán con la versión de Play 5, modo campaña y poder llevar a Rico, pues veremos. Pero si es así, el juego ganará muchísimos enteros. Vamos a mirar para que veáis la edición. Veáis la edición, es estas cajas que van a salir, creo que para PC, Xbox Series X y PlayStation 5. Y esta edición, estoy viendo aquí, mirad qué brutada. La figura del Warrior, del escarabajo Warrior, el Warrior Back, la bandera de la Confederación, madre mía. Pósters, bueno, vamos, vaya cucada. La verdad, menos mal. Menos mal. De hecho, la venderán bien porque hay mucho fan de la franquicia, hay mucho fan de la franquicia de Starship Troopers. ¿No te acostumbras a la nueva web? Sí, la verdad, bueno, lo que comenta Shinra, la nueva web, como podéis ver, han cambiado el formato. De hecho, ahora casi todo sale en pantalla. Games, Forever Physical, Availability, In Stock, What's New, cambia bastante, ¿no? Todo. Ahora habrán pagado pasta para cambiarla, pero es verdad que cuando te haces a la web antigua, la verdad es que cuesta la nueva. Eso ocupa mucho, Naranjita, sí ocupa bastante. La edición sí. Se parecerá a la peli noventera. Sí. Y luego tenemos, que se acaba hoy, un juego que si alguien lo quiere, aproveche, que es el último día del pre-order.
uno de los mejores tácticos RPG de la generación de Play 3. Espectacular, muy bueno. El Valkyrie Chronicles, la edición remastered. Estaba en digital en Switch, había salido en Play 4, en físico, pero Switch no llegó a salir nunca. Sí que salió el 4, pero este primero, este remaster, el primero, el que comenzó la saga de Valkyria Chronicles, se quedó en digital y la gente de Limited Run la ha recuperado. Hay Collector, Semi-Collector y la sencilla. Y acaba hoy. Es un táctico espectacular, muy bueno. La verdad que aquí Sega hizo un trabajo estupendo. Qué juego real. Además es una franquicia que ha sido distópica en el sentido de... ha salido un juego en diferentes consolas. Bueno, salió el primero en Play 3, luego salió el segundo en PSP, el tercero ya ni me acuerdo dónde salió, el cuarto en Play 4. En fin, ha sido unas idas y venidas rarísimo. El primero es de PSP, Naveche. Aún es peor que Vita. PSP. El PSP es el segundo. Y el primero es de PlayStation 3. Así que PlayStation 3 fue el primero, PSP el segundo, y ya el tercero ya ni me acuerdo. Y la edición de Limited Run, para el que le interese, aquí lo tenéis, las chains. Tenemos la edición Collector, que suele ser también muy top. Como podéis ver, es esta. Lleva hasta el peluche del cerdito, de la mascota. No, mascota no, sí, de mascota. Con diferentes ítems, muy top. Luego tenéis la sencillita y la intermedia. La intermedia es esta. Esta, además lleva Steelbook, para que le interesen las Steelbook. Esta es la que lleva Steelbook. Y luego la sencillita. Y bueno, Sega. Sega en la Gamescom anunció que estaba trabajando en el Two Point Museum. Del hospital se pasa al museo. Y bueno, y ya se anunció las ediciones físicas que van a llegar a PlayStation 5 y Xbox. Y creo que PlayStation 4 llegará digital. PlayStation 4 no va a llegar en físico, llegará digital. Gracias a Dance por el seguimiento, muchas gracias. Así que si os gustan este tipo de juegos, los Two Point, los Hospital, o en este caso el Museum, lo podéis disfrutar en físico. ¿Qué fecha? De momento no tenemos fecha. Los Two Point Museum. Bueno, son bastante locos, son muy viciantes los Two Point. Muy buenas desde Argentina. Hola, pues muy buenas, aquí estamos. Las novedades de la semanita y luego haremos un poquito de unboxing. ¿Te gusta, naranjita? Muy loquito el juego, ¿eh? Y luego tenemos el Soul Stalker, que ya por fin se ha puesto en pre-order de la gente de Premium Edition, que ya lo anunciaron hace un mesecito. Ya se puede preordenar en Video Game Plus. Este juego, que como podéis ver, tiene gráficamente ese parecido a los Paper Mario, ¿eh? Este Soul Stalker, la edición sencilla, la edición retro. Quita Super Nintendo para Switch. Y PlayStation 5. Switch y Play 5 llegará. Hola Jack, guapo. Bueno, esto ha sido un anunciaco, ya sabéis para quién, para Eva, ¿no? Supongo. Botany Manor. El juego botánico, jardines, va a llegar físico a Switch. Juego que lo visteis jugar aquí en el canal a Eva. El Botany Manor se ha anunciado físico en Asia con inglés. Así que ya sabéis, saldrá este año. No sé si este año o principios del año que viene. Y además no solo llevará inglés, va a llevar español en el cartucho. Inglés y español. Así que muy guay. Este Botany Manor. Ya tiene la ficha y el preorden se puede comprar en PlayAsia. Para Switch.
Pues tan y malos. No me lo esperaba, que esto saliese físico. La verdad, no me lo esperaba. Pero al final sale. Maite te está diciendo ya que ya te tocan cosas, que ya no eres un huevón no suertudo. Ahora ya tienes bastante suerte. Muy bonito, la verdad. O indie. No lo agafemos, naranjita. Si él solo gafa. Si el tema es que no hay que acercarse a él. Bueno, si al final es un. Al final, poquito a poco va tocando todo el mundo. Quitas. Y bueno, otra visual novel. Ya sabéis que las visual están de moda. Y otra más que llega. Además, es una visual novel que salió en Steam hace 7-8 años. Y ahora por fin se va a editar en Asia. Con inglés. La Symphonic Rain. Además, es una visual muy relacionado con música. No sé si tiene algún minijuego musical. Otra más que llega. Mira lo que te dice ya, que a veces le has pasado el mal ojo. Dice, a ver, el día que me toque un sorteo de esos de Twitter te doy la razón. Bueno, a veces, mira, nosotros estábamos muy gafados, nunca nos tocaba nada. Y ahora veréis cuando terminemos las noticias, el tema de compras y cositas que vamos a enseñar. Un lotecito que le ha tocado a Eva en un sorteo de Inin en Instagram. Había un sorteo de Twitter y otro de Instagram, y a ella le ha tocado el de Instagram. Así que tocan las cosas también, Dice Shinra que desde los Shuffle está jodido con los sorteos. Son más ecuánimes, Shinra, Los Shuffle son más ecuánimes. Se han repartido más los sorteos. Es que tú eras un acaparador, te tocaban todos. Y no puede ser, A ti te tocaban todos. Tuviste una racha macanuda, Además, como te dice Maite, si ya lo tienes todo. Bueno, otro juego que va a llegar físico a Switch y creo que también PlayStation 5. Bueno, no sé si Shinra ya lo sabrá. Dos Games 1 y 2. Estos minijuegos. Bueno, es un tipo puzzle y van a llegar con inglés. Van a llegar con inglés. Y me parece español también. Tengo aquí que van a llevar español en el cartuchito. Pues más que interesante. Esto yo supongo que esto es bastante extraño que esto se edite en Europa, en Occidente. Estos minijuegos. Pero bueno, que sepáis que esto existe. Que os gustan este tipo de juegos más rapiditos, de jugar con gente. Pues esto sale físico. Aunque bueno, ya sabéis que Shinra, le guste o no, tiene que ir a por él. Y de los juegos falsos de los anuncios, pero siendo reales, sí. De esos juegos Flash, ¿no? Es de móviles, naranjita, sí. Bueno, a ver qué os parece este juego. De los osos amorosos. De los Care Bears. Doddy Rescue. Pues este juego va a salir físico. Los de los osos amorosos. Este juego de plataformas. Esto va a salir físico en Switch. ¿Qué os parece? Aquí el segundo tráiler. Que muchos compraremos seguramente. Los Care Bears, los osos amorosos. Hola, Nikese. Dice, Cookies, tengo los dispensadores de PlayStation muy chulos, sí. Bueno, esto va a salir en Japón, de momento. Parece, aún falta por confirmar, pero según la eShop japonesa va a llevar inglés y japonés. Inglés y español. Inglés y español. O sea, llevará idioma inglés y español.
Lo único que, como podéis ver, he parado aquí la imagen, el publisher es Forever Entertainment. Sabemos que va a salir físico en Switch en Japón. Llevará inglés y español seguramente en cartucho, por lo que lleva por la web o por la eShop japonesa. Pero el editor, publisher, es Forever Entertainment, que son polacos, es el estudio polaco. Así que puede caber la posibilidad que lo saquen ellos por su tienda limitada Forever Limited. Puede. Pero aún así, si no, pues saldrá la edición física en Japón, a ver si al final sale en Occidente o no. Pero si no, que sepáis que llevará idiomas entendibles en el cartuchito. Sí, esperemos que salga retail, ojalá, porque si no tienes que pagar, además en los envíos desde Forever Limited, desde Polonia a España eran 11, 12 euros o 13 euros, te lo envían por... O sea, son bastante caros los envíos desde Polonia. A ver si por lo menos sale retail este juego. Naranjita, que menos mal que no sale en PS5. Parece que de momento no, Naranjita. Parece que de momento los osos amorosos no salen en PlayStation 5. Pero lo que sí sale en PlayStation 5 es el Collection de los dos A Plague Tale. Los dos juegos del estudio francés, ya sabéis, de las ratas, la peste, una banda sonora brutal, muy buenos juegos los dos. Pues van a llegar juntitos los dos en una edición. Guatecito, ¿qué pasa, guapetón? ¿Qué haces por aquí? ¿Qué pasa, guapo? Este sí que sí, Aniquese, ¿no? Dice, vaya, qué pérdida tan grande. Este sí que sí. A ver, estos quizá los que queráis, los que no lo tengáis, que lo editen en una edición collection con los dos juntitos. Una compra muy interesante, ¿eh? Con dos juegazos. Dice Shinra que mucha recopilación, sí. A falta de juegos recopilamos, ¿eh? Hola, Gorricha. Dice Gorricha que este se pilla solamente por la Steelbook. También es un aliciente, ¿eh? Que tenga Steelbook, creo que viene por el game la Steelbook. Y por la lata, sí, ¿verdad, o no? Este es el primero. Estuvo muy bien. La banda sonora es espectacular. La banda sonora es brutal. Y luego tenemos el segundo. Que lejos de ser una continuación, casi mejoraron el primero. O sea, un estudio que ha hecho las cosas muy bien. Y es un estudio muy pequeñito. Muy pequeñito. Estudio Asobo. Aquí demuestran que quizá el dinero es importante, pero también la calidad del juego depende mucho de la gente, de la calidad del arte, de la gente que tiene en la cabeza, ¿no? A veces equipos muy masivos te sacan juegos como el que acaban de eliminar de Sony, ¿no? No quiero decir el nombre. Dice Naranjita, juegazo, pero el final del 2... Bueno, no todo puede ser bonito. ¿Y te llamó la atención, Odorono? La verdad es que está muy guapo, ¿eh? Sobre todo, lo que más me llama la atención es la banda sonora espectacular que tiene. Increíble. Aquí mejoraron mucho los combates. El segundo se lo curaron mucho. Nivel facial, todo está muy bien. Está muy bien. Gráficamente, jugablemente. Muy buen juego. Y bueno, esto fue el anuncio del viernes. Un anuncio de 7 minutos que se sacó Sega de la manga. Este spin-off, el Yakuza de piratas, el pirata Yakuza y Hawái de los Laika Dragon, ¿eh? Este spin-off, y vemos aquí
la Yakuza, parece que a nivel jugable, vamos a pasarlo un poquito para adelante porque era muy largo el tráiler. A nivel jugable ya no es un juego, un RPG por turnos, este spin-off pasa a ser otro beat'em up, como los primeros. Lamentablemente no va a llegar solamente, nos va a llegar aquí solamente la edición física de PlayStation 5. No llega a PlayStation 4 físico, sí llega a Estados Unidos. Yo he hecho el pre-order en Estados Unidos del juego, que sí llega a PlayStation 4 en Estados Unidos, pero aquí solamente llegará la de Play 5. Está más que reservada Drono este, ¿no? Esto es una brutalidad. El Yakuza, la saga Like a Dragon, el equipo de Sega que se ha encargado de los juegos y de sus spin-off, lleva un montón de años haciendo las cosas muy muy bien. Y no deja a nadie indiferente, ¿eh? Juegazos todos, sentido de humor muy bueno, muy divertidos, probablemente una delicia. Tanto los de beat'em up como los RPG por turnos, los dos. Tú has reservado a la coleccionista, la pocha. Es muy pocha, Lo que lleva es un acrílico de, voy a decir, cacota. Dice Nadechi, Piratas en Hawái va a ser muy loco, sí. Tiene pinta de ser muy divertido, de tener mucho sentido del humor. Piratas y Yakuza, sí, Maite. Tiene que estar guapo. Os recomiendo que, si no los habéis probado, que empecéis con el primer Like a Dragon. El primero, que sería el Yakuza 7, Yakuza 7. Porque hace enganchar a la gente. Tal como cuentan el juego, a nivel de historia y luego los minijuegos y sobre todo el humor que tiene, os enganchará y luego empezaréis a entrar en la saga de golpe. Muy buen juego. Cambiaron el gameplay. No sé por qué eliminaron la numeración de la saga en Europa. En Japón siguen siendo numerados. Los Like a Dragon siguen siendo el 7 y el 8. Los spin-off no. Pero aquí le quitaron esa numeración y pasaron a ser Like a Dragon. Dice otro no que el PS4 ya está medio muerta. Bueno, está medio muerta y no. Parece que no muere nunca. De hecho, siguen saliendo títulos y títulos. Hay listados juegos para Play 4 para mayo del año que viene. Mayo, Maite sigue ahorrando para la Play 5. Bueno, sí, los Judgment, que es un spin-off que tiene vida propia. Los Judgment, de ser spin-off, ha pasado a ser ese fiscal detective a ser una franquicia propia, ¿no? Con el 1 y el 2. Yo creo que le darán, en Play 5 saldrá seguramente, o en esta generación, un Judgment 3. Luego tenemos ese Ishin, ese remake del que salió exclusivo para PSP y PlayStation 3, del Japón de la época Edo, de la Yakuza de la época Edo, la verdad, que nos llegó el año pasado. Al final van a salir casi todos. Dice Tony que trae Steelbook también, pero no lo han puesto. Vale. Te refieres a la versión de Play 5, ¿no? Yo es que he reservado la de PlayStation 4 en Video Game Plus. Yo me he visto la de Play 4. Que no sé si pasaremos a Play 5 alguna vez. En la coleccionista, ¿no? Hombre, las Steelbook de Yakuza son muy guapas, Tengo unas cuantas de ellos. De Yakuza son muy buenas. Y el de la portada amarilla, Maite, ese está muy guapo. Si lo juegas te va a gustar mucho. Y bueno, esto es otro anuncio que me ha sorprendido mucho. Namco Bandai recupera una de las franquicias más olvidadas que solamente tuvo cabida en PS Vita, el Freedom Wars. Hacen el HD Remaster. Está confirmado que a Europa, Occidente, Estados Unidos solo va a llegar digital. Y nos cabe la posibilidad, porque esto va a salir para PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch, de que en Asia, Japón, que sí sale, al final lleve idioma inglés. A ver qué dice al final Namco.
pero todos sus desarrollos están saliendo con idiomas en cartucho y en Blu-ray. A ver si este remaster del Freedom Wars de PS Vita también los lleva en la edición asiática. ¿Huele al RG? También te lo compro, Shinra, porque ahora con el acuerdo que tiene con Sega, Limited Run, también veo que pueda salir por Limited Run Games, ¿sí? Y ya sabéis que ahora tiene acuerdos los propios Valkyria que acabamos de ver, el remaster, la colecta del Sonic. Tiene pinta también el RG, sí. Bueno, esto no me lo esperaba ya, o que saliese físico tan pronto ya. Bueno, pronto. Pues ya se han abierto las fichas en FNAC de la versión de Play 4 y Play 5 del juego de Bleach Rebirth of Souls de Namco Bandai. Y la verdad que pinta muy guapo, ¿eh? Ya se pueden preordenar. La fecha es 2025. No hay fecha todavía de salida. No tenemos fecha de salida oficial. Parece que de momento no va a llegar a Switch. Aunque claro, este juego en Switch esto rascaría de lo lindo, ¿eh? El Bleach Rebirth of Souls. Switch 2. Bueno, Switch 2 sí. A ver, Switch 2 sí que puede llegar a salir. Gráficamente se ve muy guapo, pero creo que el rendimiento lo podríamos ver en una Switch 2. Incluso una Switch 1, bajándole calidad, ¿no? Ya no deja de ser anime. Bueno, se ve espectacular, ¿eh? El movimiento. Para amantes de Bleach. Hace mucho que no sale un juego de Bleach. Mira que llegaron a salir un montón. Yo creo que el último que llegó a Occidente, si no me acuerdo más, fue el de PlayStation 3. Dice que no crees que la Switch 2 rinda mucho más que la 1. Sí que rendirá, hombre, sin narajita, sí. Va a rendir mucho más que la 1. Otra cosa es que pueda rendir como una PlayStation 5 o una Xbox Series X, que no podrá ni mucho menos. Pero va a rendir mucho más que la 1 seguro. Mucho más. Claro, no será una... Bueno, hasta que no aclaren las especificaciones técnicas, pero más o menos por lo que se ha filtrado, y va por ahí la cosa. Dice, tengo que volver a empezar Bleach, que no recuerdo nada, la vi como 20 años. Y yo también, por lo menos 20 o 30. 20 o 30, hace mucho que no... Yo ya ni me acuerdo de nada, ¿eh? Los Hollow y toda aquella pesca, ¿eh? Están muertos, no están muertos, que si no se ven, no se ven. Como dice Watt, es un salto gordo de la Switch 1 a la 2. Ahora, no esperéis que sea como la Play 5, ni mucho menos, ¿eh? Como comentan por aquí, será algo parecido a la Play 4 o una Play 4 Pro, dependiendo si cambian algo más. Pero poco más, ¿eh? Pero sí, claro, una Play 4 o Play 4 Pro con una Switch es como un elefante en hormiga. Y bueno, Dead Island, la edición de la Ultimate Edition, que va a incorporar este último DLC, que además Odorona y Shinny la estuvieron jugando, que yo tengo muchas ganas de jugar. Va a llegar esa Ultimate Edition en digital a Play 4 y en físico a PlayStation 5. Hola, Sedes, guapa. De momento sí nos va bien el horario de las 9. Nos da tiempo a hacer más cosas, de preparar mejor el directo, de llevar mejor la vida. Si vemos que la gente responde y que os gusta, mantendremos de momento la de las 9. Los podcasts no, porque si no, como hacemos un horario tan largo, sí que empezaremos a las 8. O alguna entrevista, dependiendo del tiempo, pero de momento mantendremos las 9. Sí, Guate, como dice Guatecito, si las brujerías que han hecho con algunos ports para Switch 2 va a ser viguerías. A Jack le queda hacer los DLCs, porque tú te lo jugaste, ¿no, Jack? El Dead Island 2, ¿eh?
Aunque Dono dice que va a seguir siendo una tostadora. Para ti mejor. Genial, si os va mejor. A nosotros nos va muy bien, la verdad. Por ejemplo, Eva, ella termina de trabajar a las 6, 6 y media y 7 a veces. Y claro, a veces es muy justo. Nos va mucho mejor, sobre todo para ella. Y para mí también. También me da más tiempo preparar los directos. O sea que nos va mejor realmente. Sí. También le da mejor a Huetecito. Los Dead Island, yo que jugué el primero, me falta jugar el segundo. El primero me lo hice 2 veces. Espectacular. Me lo pasé de coña con el primero. Primero me hice en Play 3 y luego me hice el remaster en Play 4. Con todos los DLCs. Muy bueno. Me lo pasé genial. Como veis, ha sido una semana bastante buena. A nivel de lanzamientos y novedades, una semanita macanuda, como dirían algunos. Y ya, con este último, pasamos a lo que muchos queréis ver, mandanga buena. Mandanga buena, buena, buena. Vamos a cambiar de cámara. Vamos a poner la tercera cámara. Vamos a cambiar aquí. Aquí no, este es el zoom. Unboxing. Vamos a esta. Y vamos a empezar por uno que ha empezado a enviar hace poquito Street League, que es el Iron Collection, el primero para PlayStation 4. Ya lo he empezado a enviar. Aquí os voy a poner aquí el tráiler, que viene juegazos como lo de la gente de Irem, los Image Fight, el 1 y el 2 y el Multiplity. Juegazos de la buena de Irem. Aquí os dejo el juego. Que si no me equivoco, también tenéis stock en Amazon, si os interesa. 3 juegardos de los buenos de Irem. Que es muy difícil tener los juegos originales. Y aquí tenéis esta edición de la Release 86. De este primer recopilatorio de Irem. Dice el último mono, a mí Riptide me dejó un poco frío. Sí, a ver, sí, tienes razón, esto más flojito, más flojito. Pero como juego completo que luego jugamos en PlayStation 4, del Dead Island, muy guapo. Dice Shinra que el de PS5 no lo suelta, no. A ti tú tienes pillado esa, ¿no, Shinra? Pues mira, Maite, mira los juegos que son. Es el Image Fight, el Image Fight 2 y el Multiply. Son muy buenos juegos, todo depende si te gustan los zooms. Muy guapos. Si te gustan, muy buena compra. Muy buena compra. Muy buena compra. Pero claro, ya es muy personal, ¿eh? Yo sí lo compraría, Maite. Sí lo ves. Y en este caso, como veis, al ser una edición limitada, no hay apenas idiomas. En este caso, vienen las portadas de los juegos. Así que pregunta es esa, compro todos los que sacas y están a la venta. Dicen a leche que es Multiply muy bueno. Sí, yo creo que está... A ver, Irem, en este caso, este recopilatorio es muy bueno. Bueno, y ahora vamos con el juego de la semana para muchos, el Balatro. Este juego de cartas, Pixel, que lo está petando en digital. Y además la versión de... Bueno, es la versión que está sacando Game. Viene con una ficha exclusiva. Distintos colores, con todos los colores del póker. Nosotros nos cogimos la verde. Había la gris, está la amarilla, la roja, la azul. Y no sé si me dejo algún color. Pero hay bastantes colores. Hay sitios que no llegan a algunos colores, en otros llegan otros. En este caso la verde solo llegó una al game que fuimos.
Estas eran grises, en otros sitios están llegando las azules, otras las rojas. Ah, también hay la ficha negra. Mira, Keiko tiene la amarilla. Hemos visto también fichas negras. Creo ahí a colgadito él se pilló el azul. Hay también la roja. No sé, se puede elegir si tienes confianza con el game. Lo que pasa es que no les llegan todas. Yo al que fui les llegaron 7 fichas o 6-7 fichas grises y la otra verde. O sea, una disparidad rarísima. Luego, por ejemplo, por lo que comentó ayer Alfonso Colga, el que fue, habían llegado 2 fichas rojas y 1 o 2 azules. Así que dependiendo del game, están enviando de manera dispar las fichas que tienen. Y como veis, como es una distribución de Bumblebee, en principio es todo en español, aunque como podéis ver, se les ha colado aquí unas palabras en italiano. Es un italo-español rarísimo. Bueno, en teoría es español, lo que aquí en la edición han metido una frasecita en italiano. No, pero Naveche, comprar 7 veces el juego no significa que te vas a tener 7 veces las fichas. Porque como en cada game llevan de manera aleatoria, a lo mejor ni recorriendo todos los games de Barcelona, por ejemplo, en este caso, conseguirías todas las fichas. Porque igual va por zonas. Esto va al tuntún. El tema es muy random. En fin, así que si las queremos, igual hay que comprarlas en el Wallapop. ¿Sabes? ¿Ves? Como allá a Cádiz llegaron las rojas y las azules. Es todo muy random. Y aquí rojas y azules no he visto en ningún sitio. En fin, así que... Ahora, el tema es, si queréis todas las fichas, tener las fichas de todo el póker. Bueno, ahora vamos por lo que le ha regalado... No regalado. En un sorteo que hizo Inin, el socio de Strictly Limited. Un pack con Cotton. Que además espectacular porque, claro, nosotros no nos habíamos planteado comprar, por ejemplo, le mandaron las postalcitas de Cotton. Estáis viendo en pantalla el panorama Cotton de Mega Drive, que es este. Esa reedición que hicieron de japonesa del juego de Mega. A ver si tengo el blur. Lo puedo quitar. Aquí tenéis, es la japonesa. Edición del... Pues no sé si del 2023 o así. Esta es el juego de Mega. En este lotecito que le mandaron la gente de INI, un cajote enorme. Luego también le enviaron el juego de Cotton 100%, el Cotton de Super Famicom. También esa reedición japonesa. Qué chulada. Este pack de la gente de Saxis. No, que no saben ni que somos streamers, que eso fue un sorteo en Instagram. Que Eva es la que participó. Luego además una edición 30 aniversario que solo era exclusiva de la web de Strictly. Que esta se vendía, no venía con las tazas de las ediciones. De la taza 30 aniversario. Y así, esta nos faltaba. Las teníamos todas y esta nos faltaba. La taza del 30 aniversario de Cotton. Así que mira, pues solamente por la tacita. Después, este Nendoroid, que ya venía en la Collector que teníamos, pero bueno, la tenemos aparte de Cotton. Esta de Nata Cotton, Este Nendoroid tan guapo, tan chulo. La verdad es que está genial. No sé si aparecerá aquí. Bueno, si no, no lo podéis ver. Es que ya hay mucha cosa. Y no sé si me dejo algo más. Creo que no. Creo que ya está todo. Pues todo eso le ha tocado a Eva. La verdad es que yo pensaba, digo, estos se han olvidado, porque además le pidieron los datos, no contestaron cuando Eva les pasó los datos.
Y después de una semana y media, 2, sin decir nada, Eva les volvió a insistir. Mira, oye, que no habéis dicho nada, si tenéis los datos y si vais a enviar. Y le contestaron, no, no te preocupes, es que estamos en la Gamescom. Estamos liados aquí y tal. Te lo enviamos cuando volvamos, que estamos ahora. Y luego tenemos vacaciones y te lo enviamos. Y sí, al poco tiempo ya enviaron y nos llegó esta semana. Así que bueno, muy contentos, la verdad. Sobre todo Eva, le ha hecho mucha ilusión. Porque como tenemos todo lo de Cotton, pues esto, mira, tendremos nuestra seccioncita de Cotton. Y al final, muy guay. Naranjita, todo precioso. Sí, sí, la verdad es que sí. Sobre todo gratis. Es que gusta, gusta cuando te lo regalan o te tocan sorteos, No teníamos esa suerte. Esa suerte no la teníamos y ahora cuando nos ha tocado, la verdad, le vamos a coger el gusto. Bueno, vamos al siguiente. Y vamos por el juego que muchos habéis comprado por el grupo de Telegram, que vimos que pudisteis haceros con una copia del Gunbane. El Gunbane de NGDeep, los alemanes, que son los programadores, creadores del juego, y además lo venden ellos mismos. Juegarral, Bullet Hell, muy a la zaga, al estilo de Cave. Este Gunbane, esta es la edición sencilla, como podéis ver, esta es la edición sencilla. Además editan, aunque son alemanes, no hacen un multi europeo, directamente hacen un PAL-UK, la versión inglesa. Esta es la versión sencilla. Y como soy amante de los Shums, en este caso compramos también la limitada, la Limited Edition. Como podéis ver, es parecida a la del Ration X y la del Gunlord, las limitadas que sacaron. Y en principio comentan que sacarán una Collector a futuro, como han hecho también con el Gunlord X y el Ration. Por si os interesa, o si os habéis quedado sin este Gunbane, a futuro sacarán la edición Collector del mismo. Pues Richa, es el Gunbane. Aquí, bueno, ya lo veis, el Gunbane que sacaron por la página de NGDeep, los alemanes. Aquí os pongo NGDeep, los alemanes. Bueno, ahora un juego de terrorcito. Es un juego de terror. Nos llegó un pack que habíamos hecho hace un tiempecito de Video Game Plus. En este caso no ha sido de Limited Run, aunque es un juego editado por Limited Run para PlayStation 4. Es el Infliction, la Extended Cut de Limited Run. Y pues este sí cayó al final. Un juego terrorcito bueno, survival, una aventura de terror. Que todavía tienen stock en la web de Video Game Plus, si a alguien le interesa. Creo que eran 49-50 dólares canadienses, que son unos 34, 32, 33, 34 euros, dependiendo del cambio. Este Infliction Extended Cut. Dice Naranjita que sortealo y que me toque. Estaría bien, ¿no, Naranjita? Que por cierto, aún no hemos decidido los juegos del mes para sorteo. Se me ha olvidado elegirlos para ya mostrarlos hoy. Bueno, ya el próximo día ya a ver qué elegimos. Algo de terror estaría bien, ¿no? ¿Tú también lo quieres, Gorricha? Bueno, tenéis stock en Video Game Plus, ¿eh? Ya sabéis, la tienda canadiense. Aquí os dejo Games Plus, y tal como suena. Es la tienda americana, canadiense. Que no, es canadiense, donde podéis encontrar stock del juego. Bueno, el jueguecito del Cavern of Dreams. Este juego de Super Rare. Además viene con, ¿veis? Con una cajita foil de este juego. Que bebe mucho de los clásicos de plataformas
sobre todo de PlayStation 2 y Nintendo 64, sobre todo Nintendo 64, con esos juegos tan coloridos. Bastante bueno como juego de plataformas, pero como veis, gráficamente muy retro. Goricha, campeonato de Halloween. Bueno, en Halloween tenemos pensado que haremos un podcast a finales de octubre, como el que hicimos este viernes con Diego, Último Cartucho, Barugón y Jack, que está por aquí, sobre juegos de terror. Será dedicado a terror el próximo podcast que haremos, o sea que estar atentos. The Cavern of Dreams. Y como veis, este se diferencia de otras releases que no todas la llevan, en que lleva lo que es la cajita. En este caso es brillante. Parece, es foil. Se aprecia todo su contenido. Bueno, y nos llegó la edición Super Deluxe del Velvet Meteor. Esta edición que además viene con un cómic. El cómic de esta edición como extra viene el cómic. No sé si lo podéis ver. Gracias. Esta edición Deluxe, que aquí ha llegado a retail. Y el juego está bien, ¿eh? El juego está bastante bien. No deja de ser un juego táctico RPG. Yo ni me acordaba que esto lo... Yo hicimos la reserva, ya no me acordaba, llegó el otro día. Y no me acordaba ni siquiera del juego. No me acordaba y digo... Y luego estuve viendo el gameplay y digo, ostras, pues está más guapo de lo que cabe de esperar. Un juego bastante... Puede ser uno de los tapadetes. A nivel jugable. Gráficamente, como podéis ver, tiene una estética comiquera. Y luego es un táctico por casillas. Bastante chulo. Y esto, bueno, y esto lo sabe Alfonso Olga, porque preguntó a la gente de Retar. Este juego cuando lo sacó no fue numerado. Esta Deluxe no fue numerada. Esto fue un pre-order de tiempo. Como han hecho muy pocos juegos así. Y en ese periodo de tiempo las que vendieron. Le comentaron eso. Es diferente a la venta que tuvieron con otras Deluxe que suelen ser 500, 400. Fue una venta de no sé cuántos días, lo que se puso en pre-order y eso fue lo que se fabricó. Y luego lleva el cómic. Lleva un cómic, creo que viene en inglés. Pero bueno, se agradece que al mismo precio que la sencilla, en el mismo precio de la sencilla, que venga este cómic. Además, se lee a lo japonés, tipo manga, de derecha a izquierda, en inglés. Está bastante chulo. Se agradece mucho. Y ahora por fin, un juego que llevaba esperando muchísimo tiempo por él, el Matt Games Tycoon. Un juego el cual la versión esta europea Multi 4, Multi 5 se había puesto a 100 euros. Sí, la de Switch. Lo teníamos en Play 4. Pero parece que hubo un pequeño restock y se vendió en Video Game Plus una pequeña tirada de muy poquitas copias a 14 euros. Eran... No, 14 dólares canadienses, que eran 7-8 euros, lo que nos ha costado, más o menos. Y ahora veo que en eBay hay a 20-30 euros de esa tirada que ha vendido la gente de Video Game Plus. Bueno, a este precio sí. Y el juego, en lo que consta, eres un trabajador, bueno, gestionas una empresa que hace videojuegos. Tienes que gestionar una empresa creadora de videojuegos. Este Matt Games Tycoon, de la gente de Doplitz, la empresa alemana. Y que estaba bastante esquivo, porque además se hizo una reedición de este juego en Codinabox. Y ahora nos ha llegado un juego que ha salido en Japón y bebe mucho del Famicom Detective Club. Sí, el que ha salido aquí, por ejemplo, es el Emio. Pues de esa franquicia salieron otras en Japón en la época de NES. Y
ha salido en Japón y lleva inglés. Eso ha sido una gozada. Y en el pre-order nos han mandado todo esto. Del Hokkaido, el nombre es Hokkaido Rensa Satsujin. Que vienen 2 juegos de los Hokkaido. Nos han mandado la banda sonora en el pre-order. Está muy guay. El DLC, que el DLC te lo meten aquí. Creo que el DLC es el juego de NES, del juego de NES, el de Famicom original. Creo que es el de Famicom original. Luego la revista y cómic. La verdad es que está muy guapo. Es una pasada. Todo por el mismo precio, en el pre-order, que lo que se vende de manera... La revista. Y por último, este es el juego, que es muy a lo Famicom Detective Club, como el EMIO que habéis jugado. En este caso lleva solo inglés, no lleva el español, como si la edición aquí española del EMIO. Pero si os gustan este tipo de visuals detectivescas, de thrillers, de policías, asesinatos, os puede interesar si domináis el inglés. Gracias, GR. Muy buenas noches. Sí, Último Mono, sí. Es una especie de empresa que desarrollas videojuegos y tienes que gestionarla, ¿eh? Es muy Tikun. Sí, sí. Gracias por el seguimiento, Stone Roses. Bueno, ahora vamos con otro juego de survivals, que estos de los que le gusta a Naranjita. En este caso es el Daymare 1994, el Sandcastle, esa precuela del Daymare 1998, que ya salió aquí en Play 4, pero que ha salido en Switch en Japón. Y es la coleccionista. Tenemos la coleccionista y luego la sencilla, que ha salido en Japón. Esta edición lleva el inglés en el cartucho. En principio iba a salir retail. Este juego lo iba a editar en Europa Funbox, estos editores poco cochambrosos en UK, Inglaterra, y GSM en Estados Unidos. GSM ha cancelado la salida en Estados Unidos, ha retirado la salida allí. Funbox no ha dicho nada, ha desaparecido de muchos sitios y lamentablemente igual no llega a Switch. Así que de momento la única edición que va a ser efectiva es esta. Veremos si sale a final o no en Occidente el Daymare 1994 con inglés. Pero esta edición, si os interesa, esta edición lleva inglés en el cartucho. El Daymare 1994 Sandcastle. Ya sea esta Collector o la sencilla. Bueno, ya sabéis, que los que me conocéis, que me encanta Turrican. Es uno de los juegos que me marcaron en mi infancia. Commodore Amiga, sobre todo el Turrican 2, le eché 1000 horas. Tengo la Collector, tengo casi todas las versiones de Turrican. Y salió hace muy poquito una edición, la Anthology, con todo el contenido de Turrican en Japón. Esta, que es una pasada de edición, más cuca. Como veis, tipo cofre, se abre tipo cofre. Vienen todo el contenido de los Turrican, los dos juegos, los dos con collectors de Switch, más el artbook y la banda sonora. Creo que eran 7 CDs. Y la verdad es que la edición es una pasada, es más chiquitita. De hecho, aquí tenemos los kanjis en japonés y luego tenemos en inglés los otros. Una pasada, la música, los juegos que vienen, todos los juegos. La Turrican Anthology. Lleva en inglés, incluso creo que el contenido, incluso el propio artbook creo que es bien en inglés, pues si os interesa. Y ya por último, una cosa que me regaló Eva hace un tiempocito, que además la tuvimos que preordenar en la página de Editions Pix and Love,
es el Moonrider. Vengeful. Es una edición espectacular, enorme. Es esta. Es esta edición. Es una pasada. Es una auténtica brutalidad. Esta gente hace... Los de Editors Peace and Love, las tochas las hacen increíbles. Y este juego es el que estáis viendo ahora, de Joy Masher, estudio brasileño. Los que hicieron ya el Blazing Chrome, ese run and gun espectacular, nos sacaron este, que sigue la estela. Este lo tenéis disponible en retail, si os interesa, Play 4 y Switch. No sé si se apreciará bien, pero claro, esto es muy grande. Pero para que veáis un poquito la edición en full cámara, esta edición, como podéis ver, un pasote. Es una pasada, la verdad. Y esto fue un regalo de Eva. Fue un regalito de Eva. Pero para que veáis un poquito todo, lo que he hecho ha sido buscar un unboxing. El único unboxing que he encontrado. De un chico que lo ha compartido. Para que veáis cómo es la edición. Buen tocho, sí, Sinra, buen tochazo, sí. Lo- no sé si lo matas, pero lo dejas tonto seguro. Vamos a ver un poquito para que veáis. La verdad es que está muy guay. Lleva incluso, como podéis ver, la cajita de Mega Drive. Mega Drive. Lleva hasta una cassette de música. Muy guapa. Con el manualcito y todo. Y aquí para meter el juego de Switch. Está hecho para meter ahí lo que sería el juego físico de Switch. Muy guay, la verdad. Muy guapo. La verdad es que la edición es espectacular. Esta gente... Y, a ver, tarda mucho los preorders. No hay que mentir, tarda mucho, pero luego lo que llega es de una calidad excelsa, ¿eh? Menudo manual. Y esto sí que es un manual. Esto sí que es un manual. Lo demás son tonterías. Hola, Carl, guapo. Pues te has perdido todo. Estamos acabando, Carl. Ya vamos a acabar las compras. Esto es el unboxing de lo que nos llegó del Moonrider, la Collector, de un chico que la tiene abierta. Y eso es la cassette de música. Las viejas cassettes de música. No, no. También muy guay. La presentación es muy guapa. ¿Sí? Lo que es la caja, cómo se abre, el interior muy chulo. Luego está la edición intermedia, que ya viene metida aquí, que tienen otro tipo de cosas. Hola, Vol, muy buenas, guapo. Esta sí que la podéis encontrar. También tiene un buen precio.
La abrirá por aquí. ¿Sí la está abriendo? ¿Veis un poquito cómo es? ¿Ves si son manazas o qué hace? ¡Uf! ¡Ay! Todo el dedazo ahí, a lo bruto. Dicen a ese que al automono le gustan los forescore. No, es por el tema de las scores, sí. Ya te he permitido. A veces para algunas palabras. Mira, mira qué árbol más guapo. El árbol está de puta madre. Sí, los que hacen un boss siempre son unos manazas, sí. Les importa poco. O sea, les importa bastante poco. A mí me ha dolido ver cómo metía el dedazo ahí. Y además que tiene un buen dedo. O sea, no, tiene como dedos, tiene porras. Y ha metido ahí todo el dedazo para sacar. Pero bueno, gracias a él estamos viendo el contenido de manera in situ, ¿eh? Que like, darle un like y suscribiros a su canal, ya que el guapo de este hombre nos está permitiendo ver el contenido de la edición. Y me parece que también dice que igual lleva manual dentro. Sí, da un poco de apuro, ¿verdad? A ver, si la tienes que abrir, la abres. Si teniendo cuidado, no hay problema. Tú abres una edición coleccionista, ¿qué pasos están? Nosotros muchas no las abrimos porque todavía no tenemos la Game Room ni la casa terminada. Pero cuando la podamos, abriremos muchas y disfrutaremos de muchas ediciones. Estos son los pósters, láminas, pósters. Mira la banda sonora. Las mejores las de IFI que te vienen en el juego aparte. Sí, ahí no tienes problema de abrir si no quieres, ¿no, Shinra? Dice, yo al helado de mí pensando que Tony tiene las manos muy morenas. No, nunca las he tenido morenas, no. Ni las manos ni nada. Soy bastante blanco. Yo no me pongo muy moreno, la verdad. Yo me pongo como si fuera un cangrejo rojo, hervido igual. Me cuesta el moreno pillarlo mucho. Tiene un pequeño artbook, banda sonora con 2 CDs. Bueno, pues ¿qué os parece? En francés y en inglés. La verdad es que muy guapa, muy chula, muy chula, muy chula. Y creo que tienen stock, si no me equivoco, si a alguien le interesa. Si tiene ganas de dispensarse un dinero guapo, no sabe dónde invertirlo, si no sabe dónde invertir su dinero, ¿eh? Si en altaramuces como hace Jack o en juegos, aquí tenéis la intermedia y luego tenéis aquí la Collector que les queda stock tanto de la de Play 5 como la de Switch. Eran un total de... No, de Play 4, no, Play 4 y Play 5 y Switch aquí, sí. Switch es esta. Son un total de 300 ejemplares de Switch. De Play 4 no sé cuántos eran. Eran 100 de Play 4 y 100 de Play 5. Es decir, que esto cuando se venda todo, que aún quedan... Claro, no es barato, son 150 euros. Pero bueno, la edición, si os gusta, está muy guapa. Ahora te enteras de que va a haber una edición física de Switch. Sí, Baul, pues si la quieres, estás al límite del bien y del mal. Hoy se agota, hoy se cierra el pre-order de Limited Run. Es
De hecho, son las últimas horas de la edición. Y lo hemos hablado en el directo. Pero ya que lo comentas. Ya es Last Chance. Tienes aquí las Collectors, el Switch, la intermedia. De hecho, la Collector, no sé cuánto queda. Quedará el día de hoy. Hoy es el último día. Mira, acaba hoy a las 11:59 de allí. Así que, si quieres, aún estás a tiempo por Limited Run. Si no, tendrías que ir a segunda mano o a tiendas como Video Game Plus a futuro. Pues bueno, esto ha sido hoy. ¿Qué tal? Y bueno, mañana ya sabéis, hacemos jugación. Mañana jugaremos a. Me lo deja aquí preparado Eva. A 4 juegazos. 4 juegazos para que veáis. Le vamos a poner aquí los juegos. Uno es el que vimos en la. En la. En la Gamescom, que es un juego basado casi en los Ratchet, el Akimbot. Mira, dice Cal que el pre-order es el lunes a las 16 horas. Volt. O sea, mañana a las 16 horas. Es cuando termina ya el pre-order de Limited Run. A ver si sale físico, ¿no? Dice Shinra. ¿Pero cuál? ¿El Valkyrie? ¿Te refieres? No es Playón, es Sega. Y son... el Akimbot. El Akimbot... Pues igual, ojalá salga físico, me encantaría. Tiene buena pinta, ¿eh? El juego tiene muy buena pinta, este Akimbot. ¿Ya está digital en Steam? Y lo probaremos mañana a ver qué tal. Luego jugaremos a otro que acaba de salir, que le tengo muchas ganas, el Shadow Ninja. El Blue Shadow para muchos. El Shadow Ninja Reborn. Lo jugaremos también en directo. Le tengo muchas ganas, que parece que ha salido muy bueno. En este caso nos cedió aquí la gente de Inin. Y a ver qué tal. Este también lo jugaremos mañana. La verdad que también ha salido físico. Y la verdad que tiene un pixel precioso, muy guapo. Este le tengo muchas ganas, ¿eh? Mañana lo voy a disfrutar un montón. Y esto lo tenéis físico, ¿eh? Si a alguien le interesa, lo tenéis ya físico en el mercado. Luego tenemos por ahí el Nanoposte, que este me da miedito. Porque... ¿Es Nanoposte o Nanopostel, Eva? Apóstole, ¿no? Nanapóstole. Que tú tienes puesto a... Sí, pues es que... Porque no es como lo pusiste tú aquí en el Excel. Apóstole, ¿no? Apóstole. Vale. Trailer. A ver si sale así. Aquí. Y Enano Apóstole, lo jugaré mañana. Está muy guapo. Pero tiene una pinta de que voy a palmar más veces que en la NEN. Madre mía, qué locura. ¿Qué os parece? Uf. Esto me lo ha puesto complicado. Esto me estoy enterando hoy, ¿eh? Hoy me ha dejado aquí el Excel para que explique de qué voy a hablar. Y me ha dicho, esto es lo que vas a jugar mañana. Así que nada, arreando. Dice si pasaré el tutorial, Naveche. No lo sé. Últimamente estoy pasando los tutoriales, Naveche. ¿A ti qué te parece que últimamente, cómo lo estoy haciendo últimamente?
¿Está haciendo lo mejor o peor? A ver, sí, muy guapo es, ¿eh? Muy guapo es. Aunque creo que aquí voy a tener que esforzarme bastante. Y luego el último, a ver si nos da tiempo, el Sumerian 6. Este no sé ni de qué va. Este me lo ha pillado Eva, sí. Este dice, este se lo pilló Bueno, está guapo. Este tiene pinta a ser táctico, ¿no? Sí. Pues está guapo, sí. Lo jugaremos mañana. Un táctico, además, ahí con peña a lo Cthulhu. Que me va a dar bien, eso espero. Y estilo Comando Home, ¿no? Pues tiene buena pinta. Y además hay con personajes con tentáculos, debe ser culto al Cthulhu. De los craftianos. Sí, tiene pinta, ¿eh? Está guapo este. Sumerian 6. No te metas con Tony, dice Maite, porque solamente se puede meter ella conmigo. Bueno, y esto es lo que jugaremos mañana. A ver qué tal, a ver cuánto manqueo y dejo de manquear. ¿Eh? Y luego encima me echan la bronca, ya sabéis, en YouTube. En YouTube me dice que una vez me echaron la bronca, que me decían que cómo era posible que no pasaba los tutoriales. Digo, serán mamones. Así a lo morro, o sea, digo, no se miran ni los gameplays y me acusaron de no pasar tutoriales. Que me dedicara a comprar, me decían. Dedícate a comprar solamente. ¿Eh? En fin, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué cambiado está el Altered Beast? ¿El Altered Beast? ¿Qué cambiado está el Altered Beast? ¿Cómo que está cambiado el Altered Beast? Eso es la fama igual a haters. Bueno, yo supongo que no le podemos caer bien a todo el mundo, la vez. Eso está claro. Eso está claro, pero bueno, que por lo menos se miren lo que van a criticar, ¿no? Para decir que no me paso los tutoriales. Por lo menos que se lo miren, pero bueno, es lo que hay. Dan a la rabadilla y hacer daño. Bueno. Bueno, pues nada, nos vamos a ver mañana, ¿no? Mañana, en principio, a las 9, como hoy. Y haremos eso, un poquito de jugación. No sé si habrá aquí de sorteo. No lo sé, porque Eva tiene todo el control ella de las keys, ya sabéis. Ella es la albacea, la jefa, la reina de las keys. Y nos vamos a marchar. No sé ni quién está en directo. ¿Quién tenemos hoy por ahí? No sé quién está en directo. No está la naranjita, ¿no? Como ella a veces está por ahí. ¿Quién tenemos por aquí? La Chatuti. No conocemos a Retrocabeza. No hay mucha gente conocida. ¿Vamos a Chatuti? Vámonos a Chatuti, va. No vamos a ir a Chatuti porque no conozco a nadie. ¿Eh? Y nada, muchas gracias a todos y todas los que habéis estado por aquí. A Keiko, Naveche, Jack. Bueno, a todos, no quiero dejar a nadie. Voy a preparar aquí, voy a buscar la raid. Esto lo complican bastante porque ya no era tan fácil como antes, que te facilitaban a gente conocida poder mandarle rápido la raid. Pero bueno, no vamos a marchar y sobre todo pasar lo que queda de domingo. Un besazo enorme y nos vemos mañana y estará conmigo un ratito Eva, que jugaremos aquí a lo que hemos visto. Venga, un besazo enorme. Nos vamos marchando con el bueno de Chatuti, que nos va a cantar algo seguro. Este es el módulo.